when the rains came down in the hollow, playing a new game, laughing and a running, hey, hey, skipping and a jumping in the misty morning fog with hearts a thumping and you. Hola a todos, bienvenidos una semana más al programa de Animales y Compañía. Esta semana vamos a conocer más sobre el mundo animal, así que no se pierdan el programa de hoy. Bueno, una semana más estamos en la Clínica Ávila de Chiclana con Joaquín, que además, si la gente se fija, yo estoy como a una distancia y cada vez están más cerca de mí. Pues en este caso no tienes que asustarte, que es muy dócil, nuestro amigo Manolito, es un dragón de agua chino y también llamado dragón verde, pero este llega a medir 1 metro, pero en este caso él todavía es un animal joven y que lo hemos traído, ha venido a visitarnos porque nosotros, ya sabes que llevamos mucho tiempo hablando de animales exóticos, siempre que podemos sacamos algún animal curioso para que los telespectadores puedan verlo, pero siempre hacemos mucho hincapié en las instalaciones que necesitan, porque en el caso en particular de Manolito, si bien nuestros compañeros sacan los detalles, veis que tienen pomada puesta por la cara y es por una quemadura. Es fundamental, estos son lo que se conocen animales de sangre fría, bueno, podríamos utilizar otros términos más científicos, pero porque ellos no tienen capacidad de regular su temperatura. Entonces regulan la temperatura a partir de la que hay en el ambiente. Entonces es fundamental meter una fuente de calor, pero esa fuente de calor tiene que estar muy especializada para la mascota que tenemos. No vale una misma lámpara para todo, porque en el caso de esto, que se llama dragón de agua, es verdad que necesitan agua, que necesitan humedad, pero son arborícolas, suben y si le pones una lámpara pasa como él, que se ha quemado. Entonces yo suelo recomendar hacer gradiente de temperaturas, en su caso a partir de una manta eléctrica, puede ser una zona, y además poner varios termómetros dentro de la instalación para ver que haya zonas más frías, zonas más cálidas, que puedan regular. O sea que lo de la lámpara en este caso no funcionaría. Yo pondría una lámpara siempre de luz ultravioleta porque la necesitan para sintetizar la vitamina D, que también es fundamental, simula los rayos del sol, pero que no sea de fácil acceso para el reptil, en este caso es el dragón, porque puede llegar también a quemarse. Existen lámparas de calor que para otras especies van muy bien, pero en este caso, como digo, pues, si se va a poder subir, si está la lámpara que esté muy aislada para que no pueda llegar a que tenga una especie de protección. Sí, o recurrir a cables o a mantitas eléctricas por debajo del terrario que van muy bien también. En este caso, bueno, se ha quemado, pero si tenemos una mascota de este tipo, ¿qué problemas puede llegar a tener? ¿Problemas de piel? Casi siempre son problemas de manejo, o bien los problemas de piel vienen porque hay una carga parasitaria o porque no haya un control adecuado de la muda, no tengamos unas condiciones buenas de humedad o una buena nutrición, falta de vitamina. Entonces siempre el 90% de las patologías son por falta de manejo. Entonces yo siempre aconsejo asesoramiento, hoy en día hay bibliografía muy buena o tiendas especializadas y que te orienten. Tener muy clara la alimentación, en el caso de ellos son eminentemente carnívoros, pero bueno, se podrían considerar omnívoros, también comen algo de fruta y verduras y en este caso tan jovencitos comen grillos, pero cuando llegan a 1 metro que miden de adultos pueden llegar a medir, entonces ya incluso pequeños mamíferos, pequeños roedores podrían llegar a comerse. Entonces muy buena la pauta de alimentación, muy bueno el tema de la temperatura. Yo recomiendo poner sobre 30 grados, zonas de 30 grados y zonas de 20 dentro del terrario, que ellos nos van a ir diciendo lo que están buscando en cada momento. Si lo vemos que están muy cerca de los de 30, podemos subir 1 grado o 2, y si al contrario vemos que está en 20, podemos bajar porque seguramente es que el calor se une con el calor exterior y se puede marcar, ¿no? ¿En este caso es una hembra o un macho? Todavía es muy joven para decirlo. Cuando llegan a una madurez sexual, en la parte de la ingle se le marcan a los machos dos glándulas que se van a ser muy marcadas, muy diferenciadas cuando llegan a la madurez sexual, y es la forma más fácil de diferenciar de machos y hembras. Pero yo, claro, hasta que no son más grandes no es más difícil. ¿Y a la hora de poner, por ejemplo, 2 hembras juntas, sería malo? ¿O 2 machos? Son animales que no son de difícil
compatibilizar distintos individuos. Yo siempre suelo recomendar que si pueden ser que sean de sexo distinto, pero si desde chicos lo acostumbramos no habría problema en poner, por ejemplo, 2 hembras juntas. Después el sustrato, el suelo también es fundamental. Yo suelo recomendar mucho que cortezas de coco y de productos naturales y ponerle algunas ramas, algo que puedan subir. De todas maneras, que en casa no estén inventando mucho, que es mejor venir a la tienda a comprar porque ahora mismo se vende todo para este tipo de mascotas. No vaya a ser que pongamos algo que no. No, por supuesto. Sirva. Y que mucho cuidado con las plantas artificiales que muchas veces son tan reales que se confunden y se las comen. ¿Se las comen? Sí, entonces hay que vigilar mucho lo que le ponemos. No, de todas maneras es una mascota, además muy tranquila, porque llevan todo el rato en tus manos. Está muy acostumbrado al trato la verdad es que llevamos unos días haciéndole cura, y lo que nos queda. Pobre. Bueno, pero muy acostumbrado, muy rozado por su propietario. Bueno, pues nada, ya conocemos una mascota nueva y ahora nos vemos en el siguiente caso, Joaquín. Hey, where did we go? Days when the rains came. Bueno, una semana más estamos aquí en la tienda Ávila de Chiclana con Antonio, que vamos a hablar de los felinos, ¿no? Esas mascotas que ahora están como mucho más cómodas en casa. Son los dueños de la casa, los gatos, puesto que es el que más tiempo echa en la casa. El gato, el que normalmente tiene un gato, no lo tiene fuera, lo tiene siempre dentro de la casa. Bueno, estamos viendo que hay unos rascadores, además muy modernos. Antiguamente no había nada de esto. Normalmente los rascadores es lo que más utilizan los gatos, puesto que el gato necesita marcar su territorio, necesita afilarse las uñas, entonces si no tenemos rascadores pues nos echaría a perder sofá, muebles, cortinas, y eso evita todo el tema ese. Pero para que el gato vaya al rascador, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Normalmente el gato por instinto va a ir al rascador, de todos modos hay una feromona que se le echa para que lo atraiga. Pero el gato por instinto va a ir al rascador porque es lo que más le va a gustar, y si tiene alturas mucho mejor, que es una cosa que le gusta al gato, ir subiendo y bajando alturas. Bueno, también se ha modernizado el tema de la arena del gato, porque estamos viendo aquí distintos tipos de arena, incluso hay algunas que cambian de color, tienen un olor a fruta. Exactamente, el tema de la arena del gato cada vez va más, por tema de higiene principalmente y por tema de olores. Hay personas que no soportan el olor del gato, pero sí que tienen el gato, entonces las arenas vienen ya preparadas incluso con aloe vera, con limón, que cuando se humedece suelta el olor a limón o aloe vera. Bueno, aparte de eso tenemos también lo que es donde pondríamos la arena, el recogedor. El arenero, exactamente. El arenero los hay abiertos, los hay cerrados, los hay con puertas, para que el gato entre y salga y no salga el olor. La paletita que sirve para limpiar la arena, digamos, y que nos dure más tiempo, quitaríamos lo que está manchado, lo demás seguiría quedando en el arenero. O sea, pero en realidad, ¿qué tiempo habría que cambiar la arena? La arena normalmente habría que cambiar, si utilizamos la paleta nos puede durar una semana, ¿vale? Se pone su bolsa, se va aseando y normalmente te dura 4, 5, 7 días. A los 7 días como mucho hay que cambiarla entera toda. También depende de la calidad un poco de la arena, ¿no? Depende de la calidad de la arena y para evitar que críen pulgas y todo en el arenero. Entonces el gato necesita su higiene y además el gato por sí solo es limpio. Bueno, y aparte de eso también tenemos lo que es la comida de los gatos, que ya es muy amplia también. La gama de comida de gato cada vez hay más. No es lo mismo un gato pequeñito que un gato esterilizado, que un gato de pelo largo. Incluso existen comidas para la bola de pelo, para que digieran mejor, con lo cual le tendríamos que dar menos alea de malta. O sea que si tenéis un gato en casa, mejor venir aquí, buscar lo que es rascador, la arena, la comida y, ¿no, Antonio? Todo lo que necesite aquí lo tenemos. Pues muchísimas gracias, Antonio, y otra semana nos vemos por aquí. Venga, vosotros. Hey, where did we go? Days when the rains came. Bueno, esta semana tenemos una mascota para adoptar. En este caso tenemos a Maxi, que además Maxi tiene una historia un poco triste porque lo encontraron en una carretera y la verdad es que es un perro muy cariñoso, tiene sobre unos 3 años, ¿no es así, Joaquín? Sí, lo que pasa es que aquí está un poquito ahora mismo tímido porque conoce la mesa aquí de la clínica y la verdad que el pobre está un poquito acobardado, pero el perro no tiene absolutamente nada que ver con el perro que después veis en casa, porque su historia, como has contado, es un perro que fue recogido por unas chicas inglesas. El perro no tenía nada que ver con el perro que vemos hoy, era un perro que nos llegó súper delgado, con muchísimas heridas, después de una carga parasitaria muy alta.
Y después de quitar garrapatas, pulgas, estabilizarlo un poco, hicimos pruebas y nos encontramos, llevamos una sorpresa que tenía leishmania. Gracias a Dios ya hoy en día la tenemos muy controlada, el perro está, bueno, es otro, es un perro que es súper dócil, que Sí, está que ahora mismo acostumbrado no lleva ningún tratamiento, hay que No, no, controlarlo una vez al año simplemente y ya yo está. sí, recomiendo un chequeo anual para ver que todo va bien, pero el perro ya está con sus vacunas, su microchip, el tratamiento puesto, no tiene absolutamente nada que ver con el perro que nos encontramos. Y bueno, también está esterilizado, ¿eh? Y es un perro que es muy cariñoso, es un perro que se nota que ha vivido en la calle y es súper agradecido, es un perro que, yo lo digo, los perros que son recogidos tienen ese plus de saber lo dura que es la calle y con los dueños le devuelven con creces el cariño que le damos multiplicado por 1000, porque es que es espectacular cómo se vuelcan con nosotros. En este caso, como dijimos, tiene 3 años, necesita un hogar. Si estáis interesados, mandad el correo animalesvicia@ondacadiz.es o poneros en contacto con la Clínica Águila de Chiclana para que os pongan en contacto con estas chicas que además hacen una labor social bastante buena con estas mascotas porque tienen muchísimos acogidos. Sí, no llega a ser una protectora porque no están registradas como tal, pero son una persona muy sensibilizada en este aspecto y son un grupo de amigas que siempre van teniendo sus 4 o 5 perros en acogida y lo van hasta que consiguen adoptarlo y vuelven a coger otro. Entonces son gente que la verdad que hace una labor espectacular y sobre todo es que solo tienes que ver la cara de ellas mismas al ver, cuando recordamos alguna foto de cuando llegó y vemos cómo está ahora la sonrisa que se le ilumina en la cara a ella de verlo así, porque es que es espectacular. En estas fechas que ahora empiezan las fiestas, hay que decir, yo lo digo siempre, si no podéis adoptar, si no podéis tener mascota, no la tengáis, que una mascota necesita tiempo, necesita cuidado, las comidas, no podemos dejarlas solas, es una responsabilidad, cuando son cachorros son muy bonitos, pero crecen, como los niños. Es que los niños muchas veces nos dejamos atrapar por el impulso del niño de que un papá quiere un perro, que sepan los papás que al final la responsabilidad suya, tanto económica como de tiempo, como bien has dicho, porque hazte una idea, una media de un perro vive 12, 14 años, dependiendo la raza, y tenemos que tener unas instalaciones adecuadas para el perro, aparte de saber lo que tenemos para adaptar la necesidad del perro que vamos a coger. No puedes tener un gran danés en un piso, va a ser mucho más complicado, que ahí por ejemplo metes un perrito chico y sobre todo eso, ser conscientes, que después el perro se pone grande, que Claro. el perro hay que educarlo y si tú eres consciente, pues ideal, porque es que lo que te aporta un perro también para la educación del niño, para todo, es fundamental, pero hay que ser Hacerlos un conscientes. poquito más responsables también. Bueno, pero si podéis y estáis seguros, aquí tenemos a Maxi, que es un perro cariñoso, tiene 3 años, tiene todas las vacunas, está estupendo, está sano y bueno, mira, qué cara de bueno tiene. Sí, a ver si tenemos suerte y hay una buena familia que Bueno, que pues se haga cargo de él. recuerdo el correo, mandar el correo animalesvicia@ondacadiz.es, estamos esperando. Y nada, o si no, ponemos en contacto con la Clínica Águila de Chiclana. Pues muchísimas gracias, Joaquín. Hey, where did we go? Days when the rains came. Hola, bienvenidos a nuestra peluquería. Una semanita más y hoy os tengo este personaje especial, este gatito que se llama Nefer y no, como podréis observar, no es un gato muy común ni que veamos a menudo. Su raza es esfinge, es un gato esfinge, es un gato egipcio. Y muchos estaréis pensando, estupendo, no hay pelo, no hay nada que cuidar, no hay problema. Pues no, equivocado totalmente. Tiene el mismo trabajo o más que un gato con pelo. Y ahora os explico el porqué. Tiene un carácter estupendo, como podéis ver, una cara maravillosa. Tiene unos 8 meses o por ahí. Y para que su piel y su pelo no se estropee, el cuidado es el siguiente. Nefer no se puede lavar con un champú normal, ni se puede dejar su piel al aire normal, sino que ha de lavarse con un champú exfoliante. ¿Y qué es un champú exfoliante? Es como una especie de champú o gel que tiene como unos granitos de arena muy pequeñitos que arrastran toda la suciedad que hay en la piel
como no hay pelo, pues lo que tenemos que arrastrar y profundizar es en la piel. Una vez que nuestro gato está limpio, pues tenemos que poner una crema hidratante, si no, se quedaría la piel curtida, así como de elefante. Y luego una crema hidratante para que la piel no esté expuesta, igual que nosotros. Nefer, o su raza, es un gato muy juguetón, inquieto. Los criadores dicen que es mitad niño, mitad mono, mitad gato, porque son muy trepadores, son muy activos y no paran. Hay dos tipos de gatos sin pelo, uno es el esfinge, y el otro es el Rex Devon, que se llama. Igual que hay criadores que con la selección van buscando que sea más chato, que tenga rabo más largo o que sea de otro o alguna otra característica, esta es una mutación accidental. O sea, nacieron, igual que los bobtail nacen sin rabo, pues esto es una mutación, esto es algo accidental, no es un trabajo de años de selección, ni de cría, ni nada. Está un poquito nervioso, pobrecito, porque es muy mimoso y está acostumbrado a su dueña. Son unos gatos caros, los encontramos, son unos gatos caros porque no son, como decimos, vistos, ni nacen todos los días, ni tampoco tienen mucho público, porque a todo el mundo no es agradable este tacto. Lo que sí es verdad es que es estupendo para personas alérgicas como su dueña. No debemos de carecer de ninguna mascota. Si somos alérgicos y queremos perro, un crestado chino. Si somos alérgicos y queremos gato, pues un ejemplar de este tipo. Como vemos, su tacto tiene un pelo muy finito, pero aparte de lo que os estoy diciendo, de su crema, del exfoliante y lo que es muy importante, la crema hidratante para que no esté expuesta, no tiene mucho más. Lo que sí es verdad también es que nosotros somos lo que comemos y ellos igual. Si damos un pienso regular o una mala comida, la piel lo va a notar, los dientes lo notan y en todo se nota. Y en este caso se notaría mucho más porque la piel se quedaría mucho más estropeada. Así que estos son todos los cuidados que nuestro amigo Nefer necesita, siempre teniendo en cuenta de que la piel no puede estar expuesta, siempre tiene que estar protegida, igual que la nuestra, si no tendría como piel de elefante. Vemos que ya está enfadado, mueve el rabo. Los gatos cuando se enfadan mueven el rabo. Al contrario que los perros son felices, los gatos cuando están enfadados mueven el rabo y ya este hombre ya está un poco enfadado. Así que nos vemos a la próxima y nos despedimos. Hasta otro día. Hey, where did we go? Days when the rains came. Bueno, en el segundo caso tenemos aquí un gato que además es precioso. ¿Qué es lo que tiene? Y bueno, no solo es precioso, sino que además muy tranquilo. Es muy difícil tener un gato aquí en la mesa de la consulta que no tengamos que estar dos encima de él aguantándolo. Sí. Porque gracias ya hoy en día que ponemos feromonas y que ayudan a que estén más relajados, y aparte que es un gato muy dócil, podemos sacarlo para que lo vean nuestros amigos. El caso de él es un caso muy típico que se ve en gatos machos, sobre todo, más que en hembras. Y es que empezó con lo que se llama un fus o flut, dependiendo de la terminología que utilicemos, y es que forman cristales en la orina, bien por un cambio de pH por la alimentación o porque haya infecciones víricas, bacterianas, que vayan cambiando el pH, y al final forman también por la alimentación que no sea adecuada, forman unos cristales que si son capaces de eliminarlo por la orina, al fin y al cabo lo que vemos a lo mejor es que orinan un poquito de sangre, que tienen malestar, que tienen cistitis. Pero llega un momento, sobre todo un macho, porque el pene tiene una zona de la uretra que tiene que atravesar el pene, que es más pequeño, tiene unos bulbos, entonces estos cristales taponan el pene y el gato no puede orinar. Eso tiene que ser muy doloroso. Muy doloroso, además lo primero que nos traen los dueños es porque van mucho a la caja, están maullando, intentan orinar y no pueden. Entonces en esos casos el tratamiento tradicional es desobstruir, poner tratamientos para prevenir estos cristales. Pero en casos en los que no se consigue desobstruir o estas infecciones son recurrentes, al final decidimos hacer lo que hicimos con nuestro amigo, que es, aunque parezca una cosa, una uretrostomía, que es quitar el pene
esa zona de estrechamiento, que además suelen ser gatos castrados, que al final el pene ya prácticamente es casi decorativo, diríamos. Entonces quitamos el pene y abrimos la uretra en zona posterior a este pene, que ya es mucho más ancho. Entonces, si el gato sigue formando cristales, no va a tener problema a la hora de orinarlo. Bueno, al dejar esa zona un poco más despejada, ¿puede llegar a tener problemas de infección? No, porque bueno, la infección la teníamos ya, se supone, de antes, ¿no? En este caso, como veis, no es que le dejemos más abierto hacia la vejiga, porque la vejiga sigue teniendo un esfínter. Entonces, la verdad que no da complicaciones, al contrario. Al quitar ese problema de cristales recurrentes, son los que van a hacer que el gato pueda orinar bien y no se le queden ahí los restos que lo vayan irritando. Tú imagínate que por una pequeña cañita o de aspirar estamos pasando trozos de cristales todo el rato, y entonces van arañando mucho, y son los que fomentan esta aparición de infecciones. Si eso lo quitamos, ese roce, pues la verdad que gana muchísimo, sobre todo en calidad de vida. Son gatos que mira, se ha operado hace 10 días y están de todas encantados. formas, ¿es más propenso un gato geriátrico a tener este problema que uno joven? Mira, la predisposición sobre todo es mayor en gatos castrados que en gatos enteros. Mayor en animales que tienen una dieta incontrolada, que los que hoy en día comen solo pienso, porque la verdad que los piensos vienen muy bien formulados para evitar esto. Y también, aunque parezca mentira, es mayor en los animales que menos agua beben. Nosotros recomendamos que los gatos tengan siempre, si puede ser, un bebedero fuente, porque les estimula muchísimo beber hasta un 20% más de agua si ven que el agua se está moviendo constantemente. O si no tenemos bebedero fuente, poner varios bebederos en casa. Es un truco, a lo mejor poner 3-4 bebederos por la casa, siempre un bebedero más que el número de gatos. Si tenemos 4 gatos, 5 bebederos en distintos puntos, y veréis que el gato así bebe hasta un 20% más. Entonces aumenta la formación de orina y baja muchísimo esto. Nosotros, a pesar de cirugía, de ponerle tratamiento, de ponerle piensos especiales, nosotros recomendamos también a los clientes evitar, esto, aunque ya esté operado, ponerle más bebedero, ponerle agua corriente, porque si veis también, es muy típico que nos comentéis, los que tenéis gato, que abrimos el grifo del bidet y el gato viene a beber agua. Es que ese agua que está circulando a ellos le atraen mucho. Proporción al perro, el gato bebe mucho menos, entonces encima comen comida seca. Entonces es muy importante esa estimulación. Ahora vemos que está muy bien, pero ¿puede volver a formar ese tipo de cristalitos? Mira, puede volver a tener infección y formar cristales. La diferencia es ahora que es que no se le va a obstruir. La patología en hembras es menos complicada, porque a pesar de que formará cristales como los machos, no van a tener que atravesar esta uretra y no van a tener esta obstrucción, que es el problema principal que nos da esto. Además, si no lo pillamos a tiempo, esa vejiga se pone llena de líquido y secundariamente puede llegar infección a los riñones y tener un problema ya más serio de riñones que en gatos es muy delicado. Y ahora ya cuando le dices al propietario, mira, que lo tengo que quitar el miembro y dejarlo sin, aunque ya no lo necesitaba porque estaba castrado, me imagino que es un poco esto complicado, ¿no? Es como todo, hay que informar muy bien. Una vez que le hablamos a los clientes y se les informa de todo, porque estos suelen ser clientes que ya han venido 3-4 veces con el problema de cristal en la vejiga y han visto que su gato está muy mal, que se lo obstruye, no te ponen pega. Si fuera un gato que es normal, que le dice vamos a quitárselo, no hay problema, pero claro, ahí hay más complicado, pero una persona que ha sufrido y ha visto sufrir a su gato, ahí seguro que no te va a poner con pegas, porque sabe que se lo está diciendo por el bien del animal. Bueno, nos vemos en otra semana. Muchísimas gracias, Joaquín, y esperemos que ya no tengan más problemitas, ¿eh? Hey, where did we go? Days when the rains came. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y recuerden, si quieren algún consejo, manda al correo animalesguía@ondacadiz.es. Les espero la semana que viene. Laughing and running, hey, hey, skipping and a jumping.